Mi nombre es Diego Parra, soy actualmente socio de una firma de consultoría especialista en temas de gobierno corporativo, tanto para grandes como pequeñas empresas, ayudándole a los emprendedores también, como digo, a estructurar unas bases sólidas para sus compañías desde el principio. Es una mezcla de dos cosas muy sencillas. El primero es roles y el segundo son acuerdos o reglas de juego. Y voy a explicar un poco el primero. La gran mayoría de emprendedores o de socios cuando crean un negocio, lo que no tienen claro es qué van a hacer dentro del negocio. Hay falta de claridad en esos roles. ¿Quién se encarga de qué? Además que en cualquier negocio se empieza a generar algo que se llama el conflicto de agencia. ¿Y qué es ese conflicto de agencia? Que tengo diferentes roles dentro de la compañía. Y el segundo tema son reglas de juego. La gran mayoría de compañías en Colombia son liquidadas, dicho por la Superintendencia de Sociedades, por conflictos entre accionistas, desafortunadamente. Y estos conflictos entre socios se generan básicamente porque no existen esas reglas de juego. ¿Cómo nos debemos remunerar? ¿Cómo debemos repartir unos dividendos? ¿Cómo atraemos un inversionista? ¿Cuánto estamos dispuestos a cederle de nuestra participación? Y todas estas cosas no se suelen hablar, sino ya les da a los socios por hablar después de que el negocio ha transcurrido un tiempo, o ya se hizo una prueba de mercado, o ya están facturando, y ya cuando hay temas de dinero en medio es cuando empiezan a generarse discusiones importantes entre los socios, pero nunca hablaron de esto en el inicio de la compañía. Y como digo, las reglas de juego siempre se tienen que pactar antes de, no después de. Las buenas prácticas de gobierno corporativo tienen que ver con dos cosas, algo más legal y otro tema más de formalidad. Lo legal arranca por el tipo societario. En muy pocas ocasiones las compañías se fijan con profundidad cuál es la figura societaria que más les conviene por el tipo de negocio. Es más, por la premura de crear una empresa, hacemos un trámite muy rápido, muy ágil, con unos estatutos muy estándar para la compañía, y eso es un error a mi juicio. Porque cada negocio es totalmente diferente y los tipos de socios también son totalmente diferentes. Hay que crear, así como hay vestidos a medida, hay que crear sociedades a medida desde el principio, desde lo jurídico. Y a nivel de formalidad, que es lo segundo que estaba diciendo, también toca crear desde el principio dos instrumentos, dependiendo del tipo de empresa. Algunos que son acuerdos de accionistas. Y por el otro lado están los códigos de buen gobierno, que son documentos donde se habla más de esto que yo mencionaba, del conflicto de agencia, de cómo evitar ese conflicto, de roles de los socios. Puedo hablar de dos casos locales interesantes, uno de éxito y uno de fracaso. Voy a hablar primero del de fracaso, un caso de un proyecto médico, donde un médico se inventó un proyecto, se trajo dos socios, alguien que lo supliera en la parte financiera y administrativa y el otro socio que lo supliera en la parte tecnológica. Al cabo de un año de desarrollo de este proyecto, se dieron cuenta que en realidad quien estaba generando los negocios, la caja, los ingresos para la compañía era el médico, porque era quien tenía los contactos en el sector. Sin embargo, si no hubiera tenido estos otros dos socios desde el principio, de pronto hubiera sido más difícil la ejecución del proyecto. Sin embargo, él ya no se sintió cómodo después de un tiempo, porque decía, no es justo que yo soy quien traigo los contactos, quien fui el de la idea, quien estoy generando los ingresos, y estos dos socios, que son dos socios de escritorio, por decirlo de alguna forma, no le están generando valor a la compañía. Esto generó una discusión muy fuerte en este proyecto, a tal punto que se disolvió el negocio. Y el médico quedó solo con su empresa, pero también quedó con un hueco muy grande en su organización. Y el segundo caso es otro tema, que es un desarrollo de software muy interesante, donde hubo también un gestor de este negocio, pero a su vez se dio cuenta que habían otros socios que podrían llegar a generarle muchísimo valor en su compañía, y los empezó a invitar a la empresa. Tuvieron una entrada organizada de participación dentro de la compañía, se acordó desde el principio un acuerdo de socios desde el principio, donde se les va a compensar o se les va a dar participación dentro de la compañía de acuerdo a la generación de valor en el negocio, pero a nivel laboral, como empleados, todos van a estar exactamente en las mismas condiciones. Se hizo una muy clara diferenciación de los beneficios que van a tener como socios de la empresa, pero también de las reglas de juego de ellos como empleados de su compañía. En este momento es un negocio que yo creo que este año va a cerrar por el orden de los $2 millones de facturación, y garantizo que en los próximos años la relación de estos socios va a ser muy sana, porque pusieron unas reglas muy claras desde el principio.